Tal y como hemos mencionado, para hacer el diagnóstico hace falta conocer la prevalencia de la enfermedad, sus manifestaciones, los criterios diagnósticos y, en su caso, la capacidad de recoger síntomas con anamnesis y signos con exploración física o semiología. Por tanto, lo que tendremos es un seminario para anamnesis y otro para exploración física, es la estructura general de estos conceptos básicos de la práctica clínica, y luego el razonamiento clínico, que es lo que vamos a desglosar a continuación. ¿Qué es el razonamiento clínico? Es el proceso cognitivo que se lleva a cabo durante la evaluación o diagnóstico de un problema de salud, es decir, lo que usamos el proceso mental para llegar a un diagnóstico y también el proceso mental para pautar un tratamiento y para seguir la evaluación de un paciente. En resumen, permite el manejo clínico, es decir, nos permite interpretar lo que le pasa al paciente para llegar a un diagnóstico y poner un tratamiento para que esa situación de salud mejore o para prevenir un problema mayor. Es, como ves, algo fundamental y nuclear en la práctica clínica. Centrándonos solamente en el diagnóstico, usamos de forma muy resumida dos estrategias cognitivas de razonamiento clínico para el diagnóstico. Ambas se mezclan y se alternan, cambian con la experiencia y con el conocimiento previo. Estas dos estrategias son las que se conocen como reconocimiento de patrones y razonamiento analítico o hipotético deductivo. La estrategia rápida o reconocimiento de patrones se basa en características típicas de la enfermedad. Es un diagnóstico directo, recurre a la intuición, conocimientos y experiencia al ojo clínico y es inductivo desde el punto de vista de razonamiento lógico. Por ejemplo, un exantema característico y fiebre nos permite diagnosticar de varicela. La presencia en un paciente de disnea de esfuerzo, ortopnea, edema y crepitantes envases nos permite diagnosticar la insuficiencia cardíaca congestiva sin pensar más. Reconocemos un patrón clínico, unas características típicas. Aquí lo vemos muy claramente. Sin ser biólogos ni expertos en nada, si vemos esta imagen, ¿esto qué es? Es un gorila, lógicamente. Pero en cambio, si vemos esto, salvo que seamos expertos, no tendremos ni idea. ¿Y qué haremos? Pues empezaremos a mirar si tiene mamas, era un mamífero, cómo tiene las uñas, los dedos, en qué hábitat vive, dónde lo hemos encontrado, etc. ¿Aquí qué estamos haciendo? Reconocimiento de patrones. Vemos la foto y aunque lo viéramos del derecho o del revés, mayor o más joven, diríamos, es un gorila. En cambio, en este caso, como no vayamos a un libro, tendremos muy difícil saber qué es. Aquí haremos reconocimiento de patrones y aquí haremos la estrategia lenta, la estrategia de razonamiento lento. Tendremos que ir a libros, consultar a un experto, darle la vuelta, mirarlo, etc. ¿De acuerdo? Son los ejemplos. Un exantema variceloso, estaríamos aquí, pero en cambio si nunca hemos visto ninguno, igual estamos aquí y hasta que no veamos uno, no lo sabemos. Más ejemplos. Si vemos a este paciente, 50 años, fumador, diabético, dolor torácico opresivo, de corta duración, desencadenado con el ejercicio, ¿qué diremos que tiene? Todo el mundo, prácticamente, incluido la gente sin cultura médica, dirá, puede ser un infarto, en este caso sería más una angina que un infarto, pero el diagnóstico de cardiopatía isquémica nos vendría claramente a la mente por reconocimiento de patrones. En cambio, si vemos este caso, es posible que muchos estudiantes de medicina digan, me recuerda a una pancreatitis, pero otros muchos no recuerdan esta característica de que el dolor de la pancreatitis irradia la espalda en cinturón y piensen, bueno, pues es un dolor abdominal, ¿qué puede ser? Y hay que ir a listas de diagnóstico, hay que hacer un diagnóstico diferencial, etc. Más ejemplos. Si vemos este electro, aquí, por favor, parad el vídeo e intentad saber lo que es. Hay gente que según vea este electro llegará a un diagnóstico. Otras personas empezarán a ver los complejos QRS son irregulares, parece que no hay ondas PES, etcétera, los complejos son estrechos, ¿qué puede ser? Eso es el diagnóstico diferencial. En cambio, otras personas, según lo vean, dirán ausencia de ondas PES y complejos QRS irregulares, fibrilación auricular. Es la gran diferencia. Reconocimiento de patrones, cuando ya has visto muchos muy parecidos, extraes la esencia, esa idea, ese concepto de lo que es y puedes reconocerlo directamente. Y si no, pues cuentas la frecuencia, cuentas los complejos y ves si son irregulares. Aquí en este caso ves esta radiografía y según se ve, pues aquí salta a la vista una fractura, reconocimiento de un patrón de fractura ósea, nos permite decir fractura de cadera sin hacer nada más. Este caso, por ejemplo, paciente con mal estado general con la siguiente analítica, solo esta parte de la población, IMR de 4,5,
tiempo de tromboplastina parcial activada de 56 segundos, fibrinógeno muy descendido y dímeros de aumentados, que solamente puede ser una cosa. En cuanto tenemos un paciente con esto y lo vemos, ya no se nos olvida nunca. Esto solamente puede ser una coagulación intravascular diseminada. Si no conocemos esa enfermedad, si no reconocemos este patrón típico, empezaremos a pensar, bueno, el INR está alto, ¿toma anticoagulantes? No. ¿Tiene un fallo hepático? No. Diagnóstico diferencial. Pero habrá gente que por su experiencia previa, por sus conocimientos, automáticamente hagan el diagnóstico automático por reconocimiento de patrones de coagulación intravascular diseminada. Como vemos, reconocimiento de patrones y vía lenta deductiva, razonamiento lento. Que si eres un experto biólogo a lo mejor ves esto y dices, pues es un mono, en concreto es el aye-aye, que es un mono concreto de una determinada parte del mundo, que el biólogo experto en ello lo podrá decir por reconocimiento de patrones, pero a lo mejor no puede reconocer otro tipo de animales. El reconocimiento de patrones es rápido. Aquí todos pensamos en esto, pero claro, lógicamente hay sesgos diagnósticos. Puede ser esto, ¿de acuerdo? No entraremos en los sesgos diagnósticos porque sería muy complejo, pero sí que cuanto más rápido hacemos el diagnóstico, más fácil es que podamos cometer algunos errores que se conocen como sesgos diagnósticos, que tiempo habrá de profundizar en ello una vez adquiridos los conceptos básicos del diagnóstico clínico. ¿Cuál es la segunda estrategia? Esa estrategia lenta, razonamiento lento, analítico, hipotético, deductivo. Es aquella estrategia en la que hacemos un razonamiento lento y sistemático, en lo que consideramos las diferentes opciones diagnósticas y en la que usamos algoritmos, árboles de decisión o listados de diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial, de hecho, no es más que considerar las diferentes opciones diagnósticas ante un determinado problema clínico, síntoma, signo, prueba complementaria o combinación de ellas. Ver las diferentes opciones y ver cuál puede ser y cuál no, planteando y refutando hipótesis, al estilo del método científico. Aquí lo vemos, el diagnóstico diferencial es la consideración y análisis de todas las posibles causas de un determinado síntoma, signo, alteración de laboratorio o prueba complementaria o combinación de ambas. Por ejemplo, un paciente con disnea, sin ningún otro dato, pueden ser muchísimas cosas. Un paciente con disnea, dolor torácico pleurítico, restringimos mucho. Un tumor, una pleuritis tuberculosa, un derrame pleural, etc. Hemorragia digestiva baja, hay una lista de causas, pueden ser muchas, hay que ir analizando cada una y viendo si puede ser o no. Elevación de pruebas de función hepática. Por ejemplo, paciente con dolor torácico pleurítico y disnea de reciente comienzo. ¿Qué puede ser? De primeras, un embolismo de pulmón, una neumonía o un derrame pleural. Por ejemplo, si hay fiebre, mayor probabilidad de neumonía y mayor probabilidad cuanta más alta sea. Un embolismo de pulmón puede dar fiebre, pero habitualmente febrícula. 42 grados de fiebre, dolor torácico pleurítico, disnea de reciente comienzo. La primera opción es que sea una neumonía con un derrame pleural infectado y complicado. Si en cambio el muelle vesicular está abolido en base derecha, no se orientará a un derrame, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí insisto en que muchas veces cuando hablamos del diagnóstico diferencial no podemos dar unas pautas claras porque se puede hacer habitualmente de muchas formas diferentes y muchas de esas formas pueden ser 100% correctas y 100% adecuadas. Otras podrán tener pequeños fallos, pero un diagnóstico diferencial se puede hacer de muchas formas. En este caso, si no reconocemos este patrón, ¿qué haremos? Pues pensaremos dolor epigástrico con náuseas. ¿Qué puede ser? Iremos a listas de causas y las valoraremos. Según nuestra experiencia, en estos casos usaremos el diagnóstico diferencial, ese razonamiento lento o bien el reconocimiento de patrones. Por ejemplo, si tenemos a este paciente de 50 años sin factores de riesgo cardiovascular, que en este caso se incrementa con la respiración, ya no haremos un reconocimiento de patrones como hacíamos en el paciente diabético hipertenso con un dolor opresivo que aumenta con el esfuerzo, sino que tendremos que pensar qué puede tener. Eso es el diagnóstico diferencial. Igualmente, si ese dolor en vez de ser en hipogastrio, es en hipogastrio e hipocondrio derecho y se irradia espalda, no se irradia en cinturón claramente a los dos lados, sino solamente por un lado, ya es diferente. Ya tendremos una probabilidad es que siga siendo pancreatitis, pero también hay que pensar que puede ser una colecistitis. 15-30. En este caso, muchos habréis aplicado una estrategia hipotética deductivo al electro o a la analítica
previa, es decir, es electo con una fibrilación auricular o es analítica con una coagulación intramuscular diseminada. ¿Por qué? Porque falta experiencia previa. Aunque tengáis el conocimiento, si no lo habéis relacionado, si no lo habéis visto en la práctica, muchas veces para reconocer un patrón es preciso haberlo visto. Otras veces no, se puede hacer el reconocimiento con imágenes de libros o con lo que tenemos en la cabeza, pero muchas veces para reconocer un patrón es preciso haberlo visto. Esta es la base del ojo clínico, de la experiencia clínica, que tiene un contenido científico y que permite que el diagnóstico, sobre todo, mejore con los años. Volvemos a lo mismo. Si vemos esto, todos diremos, es un pulpo. Si vemos esto, es una manta. ¿Y si vemos esto? Estamos igual. Si somos un biólogo marino experto, lo podremos decir. Si no nos ayudan, si no vamos a un libro, no lo sabremos. Es un pulpo o manta. También es un cefalópodo, pero con unas características especiales que, lógicamente, lo pueden hacer confundir. Ejemplos de situaciones clínicas en las que hay que emplear el diagnóstico diferencial, esa vía lenta, hipotético-deductiva, analítica, son la fiebre de origen desconocido, la pérdida de peso, la astenia, que coinciden, por ejemplo, con esos cuadros típicos que ve el médico de medicina interna, el internista, experto en valorar esos cuadros complejos que nadie sabe lo que tienen. ¿Y qué hacemos en estos casos? Seguimos habitualmente la estrategia lenta, el diagnóstico diferencial, esa vía lenta hipotético-deductiva. En cambio, en el otro extremo, en el reconocimiento de patrones, tenemos el sarampión, una fibrilación auricular, una fractura de cadera. Y luego, entre medias, tenemos situaciones en las que a veces usaremos el diagnóstico diferencial, a veces el reconocimiento de patrones. Vemos que no podemos, como decimos, dar una pauta clara. En esta situación usaremos una vía u otra, depende del paciente, de cada situación clínica y depende de la experiencia del médico y del contexto en el que esté. ¿Qué hay que hacer para hacer un diagnóstico diferencial correcto? En primer lugar, fundamental realizar de forma correcta la anamnesis y la exploración física para obtener de forma sistemática todos los datos disponibles. Esto no entra en contradicción con que luego hagamos más hincapié en algún dato que sea más relevante o que pueda tener más importancia. Por ejemplo, si un paciente nos cuenta que se ha resbalado y que el tobillo le molesta, probablemente las vibraciones vocales no las haremos, pero sí que insistiremos mucho en el mecanismo de lesión del pie, en cómo se ha caído, en qué estaba haciendo y sobre todo exploraremos el pie de una determinada forma. Si el paciente en cambio nos cuenta fiebre y pérdida de peso, lo que preguntaremos con mucha intensidad es si ha viajado al extranjero, si consume productos no higienizados, etc. Por tanto, hay que hacer de forma sistemática un análisis de exploración física, pero siempre teniendo en cuenta que habrá que profundizar más o menos en algún apartado según los datos del paciente. Una vez que obtengamos todos los datos, los agruparemos y ordenaremos en función de su relevancia para hacer una lista de problemas del paciente, que lo ideal será siempre que podamos explicarla por una causa única, pero a veces podremos y a veces no. Realizaremos el diagnóstico diferencial, es decir, plantearemos diferentes hipótesis que puedan explicar la situación del paciente, interpretándolas a la luz del conjunto de datos. Es decir, pensaremos si este paciente tiene fiebre y tiene pérdida de peso y además parece que ha viajado al extranjero, igual tiene un parásito intestinal. Plantearemos pruebas diagnósticas para confirmar o descartar esas hipótesis, pues ¿qué haremos si el paciente ha viajado al centro de África, tiene fiebre, diarrea y pérdida de peso? Haremos un análisis de las heces para ver si hay parásitos. Si esto da positivo, cerraremos el caso y si no, replantearemos el diagnóstico diferencial en función de los datos de las pruebas complementarias, de las pruebas diagnósticas que hemos realizado. Lo que hacemos al final es esto, elaboramos un caso, intentamos separar el grano de la paja. Decimos, bueno, pues lo que es importante, la fiebre, la pérdida de peso y el viaje al extranjero. A lo mejor también está un poquito más cansado, esto igual nos aporta más o menos. Lo importante es elaborar un caso, lista de problemas, ver qué es lo más relevante, cribar el grano de la paja y plantear hipótesis. ¿Qué es lo que le pasa al paciente? ¿Qué puede ser? Una diarrea crónica por un tumor, un parásito, etc. Con esto nos plantearemos preguntas, hipótesis. Es un método científico. Nos estamos planteando qué le pasa al paciente. Nos plantearemos hipótesis intermedia, añadiremos datos y haremos verificaciones diagnósticas con la evolución clínica, preguntando más cosas o con las pruebas complementarias. Y al final llegaremos al diagnóstico. Podéis encontrar información ampliada en este enlace de estos dos médicos de medicina interna que son expertos en diagnóstico diferencial y en el razonamiento clínico.
¿Qué ocurre con las pruebas complementarias? El médico experto afina más, plantea mejor lo que está haciendo y por tanto acierta más con las pruebas complementarias. El médico novel, el médico inexperto, selecciona de forma más imperfecta, más inadecuada y por tanto al final corre el riesgo de no acertar en la diana. Lógicamente, ¿qué quiere decir esto? Nuestra forma de hacer historias clínicas se irá refinando con el tiempo y también lo hará nuestra selección de pruebas complementarias según la experiencia del médico. ¿Qué usaremos también para hacer el diagnóstico en cuadros donde tenemos que usar estrategia lenta? Algoritmos y listas de diagnóstico diferencial. Por ejemplo, aquí tenéis uno tomado de un libro del profesor Lasso, en el que, por ejemplo, ante un paciente con poliartritis nos plantearemos 3 preguntas: la localización, su patrón evolutivo y su duración, y según esto iremos planteando diferentes hipótesis diagnósticas y podremos o no llegar a un diagnóstico. Todos son ayudas para el diagnóstico. Es imposible tener todo en la cabeza, sino que en estos casos complejos a veces hace falta ir a los libros, repasar listas de diagnóstico diferencial. En Internet hay métodos que juntamos diagnósticos y nos aparecen, etc. Y para terminar, unos principios básicos de diagnóstico que no entran en contradicción unos con otros, aunque lo puede parecer, y que resumen algo de lo que hemos comentado. En primer lugar, el principio ontológico, o principio de parsimonia, la navaja de Occam, que dice filosóficamente no multiplicar los entes sin necesidad. Que aplicado a medicina quiere decir que siempre como primera hipótesis debemos intentar explicar todo con un diagnóstico único. Si un paciente tiene 4 datos y que han aparecido recientemente, lo primero a pensar es que todo está provocado por una causa común o que se agrupan bajo un mismo síndrome. Por otro lado, el principio que dice si oyes ruido de cascos piensa en caballos y no en cebras, es decir, si algo tiene 4 patas parece un caballo y hace ruido como un caballo probablemente sea un caballo, es decir, primero piensa en lo más frecuente. Como ya decíamos, si un paciente viene de África, tiene 40 años y antes estaba perfectamente y al venir de África empieza con fiebre, diarrea y pérdida de peso, lo primero a pensar es que se ha cogido una enfermedad de estos países, una enfermedad importada, por ejemplo, un parásito intestinal. Lo más frecuente es lo más frecuente y es la primera hipótesis diagnóstica a valorar. Pero ahora, sin que sea contradictorio, piensa en cebras. ¿Por qué? Porque las enfermedades raras, si no pensamos en ellas, no existen. Lo primero es pensar en lo básico, pero cuando algo no nos encaja en el cuadro diagnóstico, siempre hay que pensar que puede haber alguna enfermedad rara. También en medicina interna somos expertos en enfermedades raras y vemos a estos pacientes que pueden tener muchas cosas y que al final acaban teniendo algo muy raro que nadie ha pensado en ello, porque se ha olvidado de que cuando lo frecuente no te encaja con el diagnóstico, hay que pensar en lo raro. Como se dice en este axioma, think zebra, piensa en cebras, en esa enfermedad rara, porque si no pensamos en ella, no va a existir nunca. Y luego, que puede ser contradictorio con el principio ontológico, se puede ser chato y general, en homenaje también al doctor Luis Villarón, profesor de Patología General de la Universidad de Salamanca durante muchos años. Siempre decía esta frase porque es cierto, hay que intentar explicar todo con una única enfermedad, pero en ocasiones, sobre todo y de forma cada vez más frecuente en el entorno que tenemos ahora de pacientes muy ancianos con muchas enfermedades, con pluripatología, un paciente puede tener varias enfermedades y de repente aparecer otra. No tenemos que olvidar que todos estos principios son básicos y no son contradictorios, sino que son complementarios entre sí. El diagnóstico es un proceso muy complejo y sobre todo recordar que pueden existir diferentes planteamientos diagnósticos correctos para un problema clínico. Un diagnóstico diferencial, si se hace con cierto rigor y revisando los datos, es difícil que esté mal. Puede ser un poquito más amplio, puede ir mejor o peor orientado, pero no hay un estándar que podamos decir esto es lo correcto y esto es incorrecto. Y luego siempre recordar esto que es fundamental, el correcto desarrollo del diagnóstico, punto clave en la práctica médica. Sin diagnóstico no hacemos nada. Si no tenemos un diagnóstico, ¿qué vamos a hacer a partir de ahí? Si no sabemos qué tiene el paciente, ¿cómo vamos a tratarlo? Es imposible. Requiere conocimientos teóricos de las diferentes enfermedades. Por pesada que parezca la teoría, si no sabemos qué es la varicela, si no sabemos qué es la insuficiencia cardíaca, qué síntomas tiene, es imposible que le diagnostiquemos. Hay que saber qué son las enfermedades y qué manifestaciones tienen. Si no somos capaces de recoger los datos de forma metódica y sistemática, tampoco podremos diagnosticar al paciente. Muchísimos diagnósticos fallan por una mala historia clínica, por no haber tenido tiempo para preguntar tranquilamente al paciente.
antes de pedir las pruebas complementarias. Y, por supuesto, el razonamiento clínico. Ser capaz de relacionar lo que sabemos, la teoría, con los datos del paciente y todo ello integrarlo en el razonamiento clínico.